Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea. El día de hoy tengo de invitado al señor Irving Gatell. Seguramente muchos lo conocen. Él es una persona que tiene vastos conocimientos y el día de hoy tengo un tema en específico sobre el origen de los hebreos, la conspiración y el antisemitismo. El señor Irving también es profesor de historia, entonces creo que es una persona que nos puede orientar un poco sobre este tema en particular. ¿Cómo estás, Irving? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu programa. No, pues muchas gracias a usted por haberme aceptado esta invitación. Y pues aquí le traigo este tema un poquito, no sé, ¿cómo decir? Controversial, porque incluye un poco allí, sí, conspiraciones, etcétera. Pero me gustaría iniciar sobre el origen de los hebreos. Históricamente, ¿cuál es la teoría más plausible que hay sobre el origen de los hebreos? Mira, es que aquí empiezan las partes interesantes. O sea, la pregunta realmente, así como me la estás Ah, planteando, ok, es falaz. ok. Está mal enfocada, porque los hebreos antiguos no fueron un grupo definido por su etnia. Ah, Los hebreos fueron un grupo que se definía por su comportamiento. Estamos hablando de los albores de la civilización, o sea, las primeras referencias que tenemos a los llamados Gabiru en sumerio, evidentemente son Sumeria. Luego los acadios les llamarían Jabiru, así con H, aspirado Jabiru. Luego los egipcios los llamarían Apiru y bueno, ya la tradición israelita les llamaría los Ibrim. Tomando en cuenta que en acadio y en egipcio la U es el plural, en hebreo el IM, la IM es el plural. Por entonces estamos hablando de clanes nómadas o seminómadas que fundamentalmente se dedicaban a la rapiña y el pillaje, es decir, eran, vamos a decir, piratas, o sea, gente que se dedicaba a atacar, tomar por asalto ciudades, poblados, caravanas, robaban y con lo que robaban hacían comercio, eran muy hábiles guerreros, prestaban también sus servicios como mercenarios y generalmente cobraban en ganado. Todos los documentos que hemos recuperado de las culturas sumeria, acadia, hitita, egipcia, etcétera, nos dicen que se les pagaba con ganado, lo que evidencia que también eran una cultura ganadera. Entonces, estamos hablando de un conglomerado de clanes que repito, no tenían un origen en específico. En las fuentes documentales hititas y egipcias, sobre todo, hay muchísimas menciones a mercenarios hebreos contratados para participar en sus batallas, y los nombres que allá aparecen son nombres de gente que lo mismo podía ser cananea, semítica, amorrea, pero amorrea oriental, o sea, había amorreos en Canaán, pero también en Babilonia. También ajá. los había mitáneos, o sea, urritas, o hititas, incluso hititas. Entonces, los hebreos son más bien un grupo de personas que tienen una manera de vivir y sobre todo que viven al margen de la civilización sedentaria. Las quejas contra ellas son justamente eso, ¿no? Que no se quieren someter a los cánones sedentarios que se estaban volviendo los más importantes en Medio Oriente en esta época. No son un grupo que venga de un origen en específico. Entonces, cuando preguntamos cuál es el origen de los hebreos, todos. O sea, son grupos que provienen de todos los lugares del Medio Oriente. Ahí la pregunta sería, bueno, ¿de qué hebreos me quieres platicar? Porque, por ejemplo, si vamos a hablar de los hebreos en el norte de Siria, que son muy importantes, sobre todo en su relación con Ugarit, una de las grandes capitales culturales de la época. Estoy hablando ya más o menos hacia el siglo XV al XVIII, antes de la era común. Ujú. Estamos hablando en esa zona de hebreos fundamentalmente de origen hitita y urrita, o sea, mitáneo. Pero si me vas a hablar de los hebreos que están en el sur de Canaán, bueno, ahí vamos a hablar fundamentalmente de grupos de origen amorreo y semítico. Entonces, depende de cuáles hebreos. Claro, entiendo que la pregunta va enfocada hacia los hebreos bíblicos, ¿no? Los que luego se van a convertir en el pueblo de Israel. Bien, en este caso, quien te pregunta o quien quiere opinar de cuál es el origen de los hebreos y lo empieza planteando así, evidencia que no sabe de qué está hablando. Vamos a hablar del origen hebreo de los israelitas.
Bueno, ahí es diferente, ahí estamos hablando de un grupo en específico. Entonces, ¿cuál es el origen hebreo de los israelitas? Mira, aquí no hay manera de equivocarse, y es por el idioma. El idioma hebreo que habla el pueblo de Israel y que luego lo sigue hablando el pueblo judío, que es la continuidad del pueblo de Israel, es un idioma completamente semítico. Ujú. Entonces, bueno, está claro que estamos hablando de clanes hebreos que eran predominantemente semíticos. Por supuesto, debió haber una anexión ahí de grupos de origen cananeo, sobre todo amorreos, porque se sabe que el amorreo fue uno de los grupos dentro de los clanes hebreos, uno de los grupos más importantes. Muchos hebreos, sobre todo en Canaán del Sur, eran amorreos. Y el propio texto bíblico, por ejemplo, en Génesis 14, nos presenta a Abraham como alguien que todo el tiempo está en complicidad con tres hermanos amorreos, Aner, Eshcol y Mamre. Entonces, es evidente que estamos hablando de una zona, lo que hoy es Israel, una zona en donde hubo mucha interrelación de hebreos de origen semítico y hebreos de origen cananeo. Y que bueno, eventualmente se funda allí una nación que conocemos como Israel a partir del siglo X antes de la era común, que eminentemente es de origen hebreo semítico, aunque sin duda hubo allí algún componente amorreo. Pero este debió ser más bien mínimo. Lo que sí nos queda claro es esto: el idioma es semítico, entonces el grupo era semítico, porque los semitas no iban a estar hablando en un idioma indoeuropeo, por ejemplo, como lo fue el mitanio, como lo fue el hitita. Los semitas hablaban idiomas semíticos. Entonces estamos hablando de un grupo emparentado con otros pueblos semitas, por ejemplo, con los acadios, con los butúes, con algunos grupos que estaban también en Elam, con los babilonios, etcétera. Eran semitas. Entonces, pero eso hago la aclaración. Cuando hablamos específicamente de los hebreos que luego le dieron forma a Israel, porque clanes hebreos los hubo muchos en todo el Medio Oriente y de muchos orígenes. Ok, en una ocasión escuché que la palabra hebreo, etimológicamente, se podría, o más bien significa algo así como el que cruzó. En Uh nuestro -huh. contexto sería como los mojados, ¿no? De Estados Unidos, que le dicen, ah, es mojado. ¿Esto es correcto o es información falsa? No, es correcto, pero es una etimología tardía. A lo que me refiero es a que es un problema que tienen, digamos, los sabios judíos de hace 1500 años para explicar a qué se refiere Génesis 14 cuando habla de Abraham el hebreo. Uh -huh. ¿Qué significa esto de ser hebreo? Bueno, claro, ¿por qué? Porque hace 10, 12, 14 siglos habíamos olvidado por completo cuál había sido el modo de vivir de los hebreos. Y de hecho, durante siglos y siglos y siglos, se pensó que los únicos hebreos eran los mencionados por el texto bíblico Uh -huh. y que los hebreos, así todos y en general, se habían convertido en el pueblo de Israel. Y por eso había una controversia histórica, o todavía uno que otro ignorante, todavía anda atorado en una controversia histórica sobre si esto es cierto o no es cierto. Pero bueno, ahora gracias a la arqueología, desde hace más o menos un par de siglos, casi 2 siglos, que se viene recuperando información de diferentes reinos de la antigüedad, donde hemos podido reconstruir quiénes eran realmente los hebreos, pero todos, no nada más el grupo que le dio origen al pueblo de Israel. Entonces, estos sabios judíos en la antigüedad hacen una vinculación etimológica que es correcta, o sea, la etimología sí significa eso, pero en términos históricos no viene de allí. E interpretan la palabra hebreo como el que viene del otro lado, efectivamente. Entonces, para explicar que Abraham venía, o sea, estaba en contra de toda la cultura de su tiempo, que mira, no andaban tan perdidos, ¿eh? Porque no es que nada más Abraham fuera eso, todos los hebreos eran, digamos, una contracultura en estos tiempos de la antigüedad a los que nos estamos refiriendo. O sea, algo así como ponquetos o escatos, ¿no? Eran una contracultura, literalmente. Entonces, no estaban tan perdidos con este asunto, pero los antiguos sabios judíos, o sea, pues, carentes de las herramientas, carentes de la información, van a interpretar esta cuestión de venir del otro lado como una cuestión eminentemente geográfica. Uh -huh. Bueno, el caso con los hebreos es más complejo, o sea, esa etimología en esencia sí es correcta,
aunque no refleja completamente de qué se trata el fenómeno. Sí hay que entrar en explicaciones más amplias, pero bueno, esto lo podemos hacer pues, gracias a la arqueología moderna, que lo ha venido desenterrando y recuperando. Entonces, ¿no hay alguna forma de que podamos rastrear en la etimología real de estos Jabiru o estos Apiru? O solamente es como los rateros, los Algo así. desordenados. Mira, ahí el problema es que no sabemos en realidad en qué sentido viene el término original sumerio, que te Ok. decía, parece que, porque también con el sumerio siempre va a haber estas dudas, Ujú. parece que se pronunciaba Gaviru, con G. Entonces, no sabemos cómo está la idea etimológica sumeria, es más bien un término de tipo despectivo, o sea, como tú lo dijiste, pues, estos rateros, estos piratas, Ujú. por lo que era su actividad, o sea, esta cuestión cultural que involucraba ganadería, comercio, rapiña, pillaje, vamos a decirles piratas, me parece la palabra más exacta Ok, para hacer una traducción cultural. Cuidado porque no estoy hablando de una traducción filológica, sino de una ok, traducción cultural del término, ¿no? Entonces, parece ser un término despectivo sobre el cual se va a seguir discutiendo mucho, pero efectivamente el término se remonta a la era sumeria, que te digo, les llamaban los Gaviru, luego los acadios les van a llamar los Javiru. Y ajá. bueno, ya de Javiru es muy evidente Lo fonético, la igual. Me estaba explicando de que es un término despectivo, lo de Jabiru. Sí, o sea, te decía, todo parece indicar que es un término despectivo, pero bueno, se remonta a la época sumeria, luego lo recuperan los acadios, lo recuperan los egipcios, los hititas, etcétera, cada quien en su idioma, y Ujú. bueno, pues de ahí viene, ¿no? Entonces, esta idea etimológica que te decía que se tiene en la Edad Media de que, o más atrás, pero que ya en la era rabínica se cree que significa el que viene del otro lado en un sentido geográfico, es más bien incompleta, pero bueno, es correcta. Ok. Sí, me decía también que lo fonético ya se parece más a Jabiru, a hebreo, ya es más parecido. Exactamente, en el acadio se parece más al acadio que al sumerio, pero es justo lo que te mencionaba, porque el acadio es un idioma semítico, es la lengua madre de Ajá. las lenguas semíticas. Entonces es obvio que Ibrí o Ibrim en plural viene del acadio Javiru. Ajá. Gaviru en sumerio, bueno, es en otro idioma y el sumerio no es un idioma indoeuropeo, no es un idioma semítico. Ok. ¿Cómo va? Entonces entendí así, había varios clanes que se les denominaba hebreos. Entonces no vienen los hebreos de Abraham, sino que Abraham era uno de tantos hebreos, Exactamente. ¿correcto? Ah, O sea, mira, obviamente Abraham es un personaje del cual no hay evidencia histórica, ¿no? ujú, sí, Pero claro. se supone que habría vivido por ahí del siglo XVIII antes de la era común. Ajá. Cuando Abraham vivió entonces, por lo menos los hebreos ya tenían por lo menos 5 siglos existiendo. Ah, ok. Entonces, ese es el punto, esa es la manera correcta de entenderlo, lo resumiste muy bien. En vez de entender que los hebreos vienen de Abraham, es entender que Abraham fue uno de tantos hebreos. Ajá. Y de ahí se vendrían los hebreos bíblicos de Abraham. O sea, ok, vamos a poner obviamente en tela de juicio a nivel de historia técnicamente, porque si no hay evidencia de la existencia de Abraham, Ujú. o sea, yo como historiador no puedo decir así tajantemente que los hebreos bíblicos vienen de Abraham. O sea, pero los israelitas son descendientes de uno de tantos clanes hebreos. Eso es definitivo. Hay muchos elementos en el texto bíblico que reflejan la herencia cultural de los clanes hebreos. Ujú. Mira, simple sencillamente, el relato que ya te mencioné de Génesis 14. Génesis 14 es cuando se nos cuenta cómo Lot es secuestrado por 5 reyes que vienen de el otro lado de Mesopotamia, se lo llevan, vienen a avisarle a Abraham que se llevaron a Lot y Abraham organiza su propia tropa con sus amigos, atacan, rescatan a Lot. Bueno, ahí se dice que Abraham estaba en el encinar de Mamre, con Mamre, su amigo, que era amorreo, y Ajá. estaban los hermanos de Mamre, Aner y Eshcol. Entonces, fíjate, primer detalle, amorreos, Aner, Mamre y Eshcol. Y luego se organizan y van y atacan y se traen el botín. O sea, son actividades de hebreos, ocasión en la que la Biblia utiliza la palabra hebreo.
esa es la primera vez que dice Abraham el hebreo. Entonces, bueno, es evidente que sí hay una memoria histórica de un clan hebreo. Digo, hubo muchos más, pero sí está claro que los israelitas son de origen hebreo. Ah, ok. Y estos hebreos, o por parte de estos hebreos, llegan a Egipto. ¿O hay evidencias de de estos hebreos en Egipto? Y mira, sí y no, depende de qué tan precisos quieras ser. Es decir, de estos hebreos, pues, lo que sí hay evidencia es que Egipto fue un reino en el cual grupos semitas y cananeos estuvieron yendo y viniendo. Y Ajá. los egipcios tienen registros documentales de sus negocios o de sus pleitos con cualquier cantidad de hebreos. Entonces, hay una completa fundamentación arqueológica bien sustentada, bien clara, de que los hebreos se desenvolvieron en todo el territorio de Canaán y estuvieron en Egipto yendo y viniendo o trabajando como obreros de la construcción. O sea, por ejemplo, sí tenemos evidencia arqueológica que hable de hebreos que están siendo obligados a trabajar en construcción de ciudades, de pirámides, etcétera. Ahora, obviamente, los egipcios no les llaman israelitas porque ese es un término israelita. Sí, Los egipcios les llamaban hebreo, apiru, les llamaman, o semitas, o sea, gente que venía de Canaán, extranjeros. que podrían ser cananeos o semitas, Mm, pero, ¿hmm? Dime, extranjeros. extranjero Ujú. también. Pero la evidencia de que grupos de semitas y grupos hebreos estuvieron yendo y viniendo de Canaán a Egipto es abundante. Y es que es un lugar bien chiquito, es bien chiquito, o sea, del Cairo a Jerusalén son 6 horas en coche. Y te tardas eso porque está re fea la carrera. Y aparte, durante mucho tiempo, los egipcios dominaron Canaán. O sea, dominaban a los hebreos que vivían ahí. Entonces, hebreos en Egipto, semitas en Egipto, claro que sí. Todo eso está perfectamente demostrado. Ahora, efectivamente, no, los egipcios en ese tiempo no iban a prever que los que más se iban a volver famosos algún día iban a ser los israelitas, y pues por eso los egipcios no dijeron, ah, y aquí tenemos unos israelitas, ¿no? Pero bueno, de que los hebreos y los semitas estuvieron ahí, estuvieron. Exacto. De hecho, ahorita que mencionamos Egipto, una de las menciones de Israel más conocidas y que se cree que es la más antigua sobre el pueblo ya de Israel es la estela de Merneptah. Ya allí en esa estela están hablando de las conquistas de este faraón y de cómo subyugó a varios pueblos y se menciona allí en la línea 27 y Siriar, que muchos han dicho que se trata de Israel. Sin embargo, sacando aquí a colación este tema, hay una teoría de Joseph Davidovich donde dice que fue manipulada esta parte de la inscripción. ¿Usted conoce esta teoría? Porque muchos toman de esta teoría para desacreditar que sea Israel. No, a ver, mira, las teorías académicas nunca te van a decir si una interpretación fue manipulada o no. A nivel académico no estamos peleándonos con ese tipo, perdón, de tonterías. O sea, a nivel académico lo que discutimos es si una lectura o traducción de un fragmento en una estela, por ejemplo, es correcta o no, nada más. Digo, ya es a nivel de grupos sensacionalistas los que quieren manipularlo de una manera o de otra. Ok, es correcto, lo mencionas, así como lo mencionas, es correcto. En la estela de Merneptah dice Israel. Y entonces dicen, bueno, es que no dice Israel, pues ¿por qué va a decir Israel si está en egipcio? Claro. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Primera, no puede decir Israel porque está en egipcio. O sea, Eso, los egipcios, por ejemplo, jamás te hablan de los filisteos. Entonces, es obvio que no va a decir Israel. Persia es qué significa Israel. Entonces, entendiendo que ciertas reglas del egipcio y del hebreo antiguo, se sabe que sí, el equivalente en hebreo sería con una yud, con una S o Z, con una R y con una L. Entonces, hay una controversia académica sobre
Israel se refiere a Israel o a Jezreel. Esas son las ofertas. No sabemos. Las dos son válidas. Las dos son válidas. La más apoyada, la que tiene más apoyo entre los especialistas, es que se refiere a Israel. Están ahí los disidentes que dicen, no, yo creo que se refiere a Jezreel, pero a nivel de verdaderos especialistas, de verdaderos académicos, es una discusión sobre un asunto técnico, filológico, y no se están perdiendo el tiempo de que si alguien lo manipuló porque quería vender una historia. Quien te habla en esos términos es el que está manipulando la información para venderte una historia. O sea, ahí dice Israel, significar Israel, puede ser Israel. La mayoría de los especialistas, al momento, esa es la académica. O sea, que dicen una cosa, otra, mira, no sé, los académicos no perdemos el tiempo en ese tipo de tonterías. O sea, discutimos las cosas, bueno, a mí no me invitan a discutir eso, obviamente, ¿no? Bueno, leo y me informo de las cosas, pues con autores que lo hablan en serio y que pues no te están diciendo si hubo una conspiración. ¿Sabes cuántas controversias hay en el mundo académico sobre cuántos temas? O sea, la gente se espantaría de que los académicos generalmente nunca están de acuerdo en nada. Pues porque ni modo, así es la historia. O sea, ¿quién te dijo que todo era tan fácil como desenterrar una estela, leerla y ya todo quedó clarísimo? Mira, vamos a empezar por este hecho. A los egipcios de esa época, ¿cómo les encantaba mentir? Toda la crónica de Ramsés II sobre la batalla de Kadesh tiene un montón de imprecisiones y de inexactitudes, pues porque Ramsés II nunca iba a admitir que los hititas lo reventaron. Pues llegan y te construyen un cuentote donde según esto los egipcios ganaron, y no es cierto. Y bueno, Merneptah es hijo de Ramsés II. Así que de entrada, todo lo que diga la estela de Merneptah, bueno, igual y sí, igual y no. Ahora, ahí dice Israel, sí, igual es Israel, igual es Jezreel. Está bien, no sabemos y no pasa nada. Claro, y como dice usted, pues la escritura no era igual, no podemos esperar literalmente Israel allí escrito, o sea, es ilógico desde ahí. Y aparte, ahí en la teoría también, esa misma de Davidovich, dice que la palabra es como que evoca a los exiliados de, del tiempo de Amarna, de Akenatón. O sea, que era un pueblo del tiempo de Akenatón que tuvo que salir rápido, porque dicen que eso es lo que significa la palabra exiliar, como exiliados que salieron rápido, huyendo de esa situación ahí de la caída de Akenatón, de Amarna, y que se refiere a ese pueblo. Bueno, mira, eso se me hace un poco arriesgado. Ajá. Yo nunca he escuchado o leído ningún trabajo serio que sustente esa idea. Pero mira, qué curioso, ¿no? Porque si eso fuera, pues entonces sí sería Israel. Porque Claro. lo más seguro es que el grupo israelita que sale de Egipto haya tenido que huir en el marco del caos que se viene después de los intentos de reforma de Akenatón. O sea, por muchas razones, la época más probable para un éxodo histórico sería justamente la época de colapso de la dinastía 18. Y el colapso empieza con Akenatón. Entonces, claro, obviamente no te puedes esperar, si no puedes esperar que los egipcios digan Israel, porque lo están diciendo en egipcio, pues es obvio que los egipcios tampoco te van a contar la historia igualito que en el texto bíblico, lo contarían desde su perspectiva. O Claro. sea, para el texto bíblico, que aparte el relato del Éxodo está escrito, redactado, 8 siglos después. Entonces, ya cambian un montón de nociones, cambian un montón de autopercepción de los propios israelitas. Bueno, entonces imagínate, los egipcios no te van a estar diciendo, los israelitas se fueron porque querían irse a adorar a su Dios en el desierto y el faraón se puso bien necio y no los dejó salir. No, los egipcios te lo dirían de otra manera. Tal vez, nada más te dirían, pues con todo este relajo que provocó a Kenatón con sus ideas de nada más adorar un dios, este grupo se largó, se escapó y se largó. Fíjate, cosa curiosa, entendiendo bien lo que es el momento, lo que es el contexto y la diferencia obvia que habría entre una narrativa israelita muy tardía y la narrativa egipcia de ese momento, si Davidovich dice que Israel se puede referir a un grupo de exiliados por las reformas de Akenatón, bueno, pues es Israel, punto, sería Israel. O sea,
yo, digamos, en ese plan, si me pusiera así un poquito más folclórico, no podría pedir una mejor evidencia de que es Israel. Claro. Claro, sí, eso cuando yo también leí sobre esa teoría dije, bueno, hasta encaja más la situación así, pero No sé de qué se cree Davidovich. Tengo parientes de Davidovich aparte, entonces ha de ser primo mío. a lo mejor, pues le traía ese tema porque en los círculos estos de discusión de estos temas en las redes sociales, no a nivel académico, desconozco, como dice usted, si se toca en serio, pero en estos temas perdón, en estos grupos de discusión, se saca mucho este tema y dicen que las élites que controlan la historia manipulan estas evidencias a favor del pueblo de Israel o a favor de los judíos para darles para legitimizar su origen. Entonces, la estela de Merneptah es una de ellas. Y no nada más de cuestiones de élite, sino también confesionales. Entonces, que porque tienen cierto sentimiento confesional, manipulan o interpretan los hallazgos arqueológicos para... A ver, mira, te lo explico bien fácil. A nivel de académicos serios, no tienes que legitimar a nadie. A nadie. O sea, perdón, eso es un gato. No tienes que legitimar a nadie. El puro hecho de que un ser humano exista ya lo legitima como ser humano. Claro. Es un concepto fundamental que se llama derechos humanos y no está en discusión. Por lo menos no entre los seres humanos civilizados. No tienes que legitimar a ningún grupo en ningún lugar de nada. O sea, yo te puedo hablar 20,000 cosas del origen del Estado de Israel, del conflicto con los palestinos. Te puedo explicar cómo los palestinos también son descendientes de inmigrantes que llegaron ahí entre los años 20 y 30. O sea, te puedo explicar con datos verificados y verificables que los palestinos no son el grupo nativo, ni llevaban ahí miles de años, y que todo eso es puro cuento. Y eso no significa que los estés deslegitimando. Existen, están allí, y ese puro hecho los legitima como grupo humano, porque eso se llama, repito, no estamos perdiendo el tiempo con estas pavadas. Entonces, ya desde que una persona te empieza a hablar de que esto es para legitimación, etcétera, bueno, ya está mal. O sea, de entrada, con eso está presentándose como alguien que discute en la segunda división o en la tercera división o en los torneos de fútbol callejero. No estamos hablando de una discusión de verdadero nivel académico. Siguiente, cuando una persona te llega a decir, es que todo esto es un pretexto para legitimar a Israel, lo que está dejando ver es que él es una persona, o ella es una persona, que está diciendo todo eso para deslegitimar a Israel. O sea, se está proyectando nada más. Un académico, y mira, te lo digo yo como judío, doctrinal, de la legitimación ideológica o de la legitimación religiosa. Me interesan los datos históricos. Y por ejemplo, si fuera yo un tapiado, o sea, sí, desde mi lado, ¿no? Porque también hay judíos que están medio cerrados con este asunto. Te estaría diciendo que no, que Abraham sí existió, que los hebreos vienen de ahí, que bla, bla, bla. No, no me interesa. Como historiador, me gusta decir las cosas como son, la evidencia como se encuentra. Entonces, por eso prefiero hablar de cómo fueron los clanes hebreos. Por eso prefiero decir, mira, en Egipto nunca te vas a encontrar el nombre de Israel. Una, porque Israel está en israelita, no en egipcio. Y los egipcios hablaban en egipcio. Y dos, porque los egipcios debieron vivir todos esos procesos desde una óptica completamente diferente. Y entonces lo que habrían escrito habría sido totalmente diferente. Y por eso es perfectamente lógico que no encontremos una réplica del Éxodo en la literatura egipcia. Siempre, oye, pero es que el papiro de Ipuwer podría ser una evidencia. No, no la es. El papiro de Ipuwer no es una evidencia de nada. No tiene nada que ver con el Éxodo. No, pero es que la estela de Ahmosis también, que una nube de humo. No, no tiene nada que ver. La estela de Ahmosis no tiene nada que ver con el Éxodo. O sea, ni voy a criticar a los que se ponen en contra, ni voy a ponerme irracionalmente a favor de los que quieren ver todo rosita. No hay evidencias arqueológicas del Éxodo tal como se narra en la Biblia. Eso es un hecho. Ahora, eso no significa
que no haya ocurrido un evento de donde surge todo ese relato. Porque primero, para poder afirmar que sí o que no, primero tienes que conocer muy bien cómo funcionan los procesos, las dinámicas sociales, históricas, políticas, económicas y religiosas, que aparte hay que explicarlas durante 800 años, porque una cosa es el evento como tal y otra cosa es el momento en que se redacta el relato. Entonces, bueno, si una persona no me va a venir a hablar de todo eso para sustentar sus puntos de vista, yo no tengo por qué tomarlo en serio. Punto, así de simple, ¿no? Digo, yo me he tomado la molestia para construir toda la idea que tengo, me he tomado la molestia durante varios años de estudiar todo eso. Claro. Bueno, entonces, o sea, si aparte me van a venir a decir que todo esto es un rollo para legitimar grupos en la actualidad o no, perdón, o sea, no, no, bueno, o sea, tú ya no me estás hablando de fútbol, me estás hablando de una cascarita callejera. O sea, tú no me estás hablando de primera división, me estás hablando del inframundo, o del agropecuario, como decíamos hace rato de la Sí, música que tienes ahí estorbándote. Eso es una tontería. Es una tontería. Los académicos no discutimos para eso, porque en términos generales, los académicos tenemos una formación en humanidades que como tema aparte, que es un tema. Ok, ya estamos otra vez en orden. Ok, sí, pero me perfecto. entré en pánico, pero ya. No pasa nada. Bueno, entonces te decía, Sí, pues a nivel académico, los académicos tenemos una formación humanística y entonces entendemos que no tenemos ninguna necesidad de utilizar la historia para estar legitimando o deslegitimando a nadie. Repito, si vamos a hablar, o sea, si algo tiene que ver, sospecho, el conflicto israelí-palestino, israelíes y palestinos, por el puro hecho de ser humanos, están legitimados, punto. Y hay que encontrar una solución pacífica al conflicto que hay allí, punto. O sea, y repito, ya cuando alguien te viene a decir, no, es que eso lo hacen para legitimar judíos, evidentemente es evidente que se trata de una persona que tiene problemas con los judíos y que más bien esa persona quisiera deslegitimar a los judíos, cosa que no va a poder hacer, por supuesto. claro, claro. De hecho, yo he notado, o bueno, a mí me parecen un poco de antisemitismo, porque a veces tiende a ser como tienden a ser muy, no sé, ¿cómo decirlo? ah, Agresivos con los comentarios. Por ejemplo, voy a leer uno aquí que tengo. Aparece como un pueblo muy antiguo, mientras los judíos, por un lado, buscaron su gloria entre manipulación humana que duró por siglos. Ningún judío se atreve públicamente a reconocer esta falsedad de lo de la estela de Merneptah. Y yo Bueno, me quedo, órale. la gran mayoría de los judíos, si le preguntas qué opina de la estela de Merneptah, te va a preguntar, esa muchacha quién es, ¿no? Estela de Merneptah, o sea, bueno, será el señor Merneptah el que nos diga qué tan bonita es Estela, ¿no? Dos, el comentario es totalmente antisemita, o sea, se nota el prejuicio porque hace una generalización claramente sesgada y donde acusa, los judíos hacen, bueno, eso ya evidencia todo el antisemitismo que carga esta persona. Bueno, tres, lo que dice allí es una burrada. Ningún documento antiguo egipcio habla de Siria. Hablan de Sham, en todo caso, o hablan de Aram, en todo caso. O sea, Siria, lo que se dice Siria, es un nombre relativamente moderno y bueno, se refiere al mismo territorio, pero en la antigüedad no le llamaban Siria, le llamaban, bueno, Sham en árabe, un poquito más atrás, o si nos vamos hasta atrás, se llama Aram. Entonces, sí, claro, o sea, así como no se hablaba de Líbano, tampoco se habla de Líbano, se habla de los fenicios, y mira que fenicios es un término griego, porque los fenicios así mismo se hacían llamar Kenani. Entonces, pues sí, tampoco se habla de Irak, se habla de los babilonios. Y si tú me vas a decir que Irak y los babilonios son lo mismo, o sea, alguien que me venga a decir que Irak y los babilonios son lo mismo, está pero recontra requete bien perdido. Y los asirios, bueno, pues otro tanto. Entonces, o sea, este tipo de comentarios, lo que más me da risa es la facilidad con la que evidencian dos cosas. Una impresionante ignorancia y dos, el prejuicio antisemita. Ahí está clarísimo, no hay que discutirlo. Claro, sí, o sea, es el prejuicio
Y como le comentaba antes de empezar la grabación, de que se toman de este tipo de controversias o de este tipo de teorías alternativas académicas, Sí, para, mira, ya porque ves, él piensa igual que yo y sí es cierto, y no lo apoyan porque la élite se manipula llama, la historia. mira, eso en materia de disonancias cognitivas, porque es eso, se Ujú, llama sesgo de confirmación. O ujú, sea, te pones a buscar entre un montón de datos, te encuentras un fragmento, o sea, una parcialidad, algo que en ese momento lo identificas como algo que te sirve y lo tomas por medio de una falacia de generalización y entonces crees que un grupo de académicos está a favor de tu prejuicio. Y el día que lo vas a discutir con ese grupo de académicos, te sacan a patadas del salón de conferencias porque no entendiste absolutamente nada de lo que dijeron. Entonces, sí, te digo, pero es que te digo, este es el problema de que, pues, perdón, un acto de ignorantes se pongan a opinar de temas para los que realmente no están capacitados. O sea, en la academia no hay teorías alternativas, hay controversias académicas y ujú, las hay en todo, y en absolutamente todo. Y para nosotros, en el mundo académico, eso es lo más normal, y no nada más lo más normal, es lo más necesario, porque el conocimiento, el rigor científico, obviamente no estoy hablando de disciplinas científicas, sino del rigor con el que se analiza la información. Bajo el criterio del rigor científico, el conocimiento se construye corrigiendo, corrigiendo, corrigiendo. Entonces, todo el tiempo están apareciendo nueva información, nuevas evidencias que te obligan a veces a corregir tantito, a veces tienes que corregirlo todo. No, no importa, lo corriges. Esto no ujú. es una religión para decir este es el dogma, esta es la verdad y no nos tenemos que salir de aquí. Ajá. Y mira que de todas maneras pasa. Tengo amigos metidos en lo de las ciencias bíblicas que de repente se empiezan a comportar así y se arman unos buenos debates, sobre todo cuando les digo, mijo, ya te estás yendo por el lado del dogma, ¿no? Ya cómo se revuelven con eso, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas todos entendemos que esto de las ciencias bíblicas, si lo queremos hacer desde una perspectiva de rigor, de análisis, tenemos que estar corrigiendo, corrigiendo y corrigiendo. Entonces, ¿qué necesitas para hacerme cambiar de opinión? Dame una evidencia. Con una evidencia me haces cambiar de opinión. Ujú. Porque esa es mi obligación como académico. Entonces, como te puedes dar cuenta en este tipo de comentarios, abunda el dogma, o sea, es evidente que este tipo de gente ya tiene una idea que cree que es la única verdadera y nada más anda buscando, picoteando por aquí y por allá para encontrar datos que él cree que les sirven o que sustentan su creencia, sesgo de confirmación. O cuando abres el tema y empiezas a analizar todo lo que realmente están discutiendo los académicos, pues esas posturas generalmente se desmoronan, ¿no? O sea, te digo, son de segunda división. Voy a hacerle un comentario que sí es también un poquito, bueno, para mí se me hace fuerte porque tiende a herir ciertas susceptibilidades. Y es que muchos dicen, no, no, no soy, es que no soy antisemita, soy antisionista. Y Es lo porque mismo, pero bueno. y porque el sionismo gira en torno a esto, ¿no? A que es su tierra del pueblo judío, del pueblo israelí, de israelitas, pero se van a la historia y dicen, no, es que, y vamos al origen étnico otra vez, no, es que los israelitas eran cananeos, no eran de extranjeros, sino que ellos ya eran aquí autóctonos y bueno, se hace un revoltijo allí, pero se justifican así. No soy Pero antisemita, soy mira, antisionista. fíjate, qué tontería. Si dicen que los israelitas eran cananeos autóctonos, bueno, entonces el sionismo tiene razón. Ujú, O sea, ¿cuál es tu pleito con el sionismo? Yo soy sionista. ok, Yo, Irving, soy judío, soy masón y soy sionista. O ok. sea, peor no puedo ser para ese tipo de gente, ¿no? Ok. ¿Cuál El es tu diablo. pleito con el sionismo? ¿Mandé? El- que van a decir que usted es el diablo porque es No, eso. no, no, que lo digan, o sea, me importa un pepino, ¿no? Ujú. O sea, porque últimamente a mí no me importa que sean ellos, me interesan los argumentos. Bueno, pero con este tipo de argumentos que te puedo decir. O sea, fíjate, ¿cuál es el pleito con el sionismo? Lo que no les gusta del sionismo es que los judíos hablemos de nuestro vínculo ancestral con esa tierra. Ujú. O sea, ok, está bien, no te gusta, no te convence, te molesta. Y luego me vienes a decir que los israelitas eran cananeos. Pues me estás dando la razón. Claro. Estás diciendo que mis ancestros tienen un vínculo
vínculo completo con esa tierra. Entonces, ¿quién los entiende? O sea, fíjate qué tan mal armados están sus argumentos, que curiosamente en el momento en que dicen es que los israelitas eran cananeos, ellos mismos se suicidan o se meten un autogol de proporciones históricas. Ahora, Ujú. el sionismo en estricto, pues no se está peleando con esos temas de historia, todo eso son temas de historia. El sionismo apela al vínculo del pueblo judío con esa tierra por una razón muy simple, porque durante los últimos 20 siglos, el único grupo que ha vivido constante, permanentemente en ese lugar y que se ha interesado por ese lugar es el pueblo judío. Los árabes llegaron como por ahí del siglo VII y aparte no llegaron a establecerse de manera fija y han estado yendo y viniendo porque no les interesaba vivir allí. La época en la que eso se empezó a poblar realmente de árabes es apenas hasta el siglo XIX. Entonces, o sea, te digo, quieren discutir la historia, se las discuto y les embarro un montón de datos verificados y verificables que no me van a poder contestar. Mira, una vez se los embarré en su nariz a un embajador palestino en un debate durante una conferencia y no me pudo refutar. Y yo creo que un embajador palestino sabe más de estos temas que todos estos pelagatos, ¿no? Pero bueno, o sea, independientemente de eso, el sionismo es una cuestión del mundo moderno, de la era moderna, y Ujú. se entiende, se explica y se justifica en términos modernos, no en términos de historia. Pero bueno, dejemos eso. Los israelíes, ¿cómo vamos a interpretar el término cananeo? Hay dos maneras de interpretarlo. Una es la geográfica, porque el territorio en la antigüedad se llamaba Canaán, y Ujú. hay otra que es la étnico-lingüística, porque había un grupo con características étnicas y lingüísticas, es decir, del idioma que hablaban, que por una cuestión que viene de tradición religiosa, se les llama cananeos. El término académicamente hablando es bastante impreciso, pero bueno, ya son tantos siglos llamándoles cananeos que pues, no tiene caso cambiarlo. Pero bueno, entonces nos estamos refiriendo a que hay un territorio que se llama Canaán Ujú. y hay un grupo, características étnicas, bien, ¿en qué sentido los israelitas son cananeos? En el sentido étnico-lingüístico, no, no lo son, porque vienen de otro origen étnico y eso está demostradísimo por la evidencia genética investigada y está en coherencia con el hecho de que tienen otro tipo de idioma. Sí, son muy parecidos. Los semíticos y los cananeos son muy similares, pero tienen sus diferencias. Ahora, el idioma israelita es un idioma eminentemente semítico. Entonces refleja que eran un grupo semita, no un grupo cananeo. Pero está el otro nivel, el nivel territorial. Todos los grupos que vivían en Canaán, pues se llamaban, eran cananeos porque vivían en Canaán. O sea, Ujú. pero quiero que quede claro que estamos ya ahí analizándolo desde otra perspectiva completamente distinta. En ese sentido, sí, claro que los israelitas son cananeos, pues vivían en Canaán. ¿Cómo quieres que se les llame? Si hubieran vivido en el Cáucaso, serían caucanos, vivido en México, serían mexicanos. Bueno, o sea, pero vivían en Canaán, son cananeos. Son cananeos por vinculación territorial, no son cananeos por etnia y lingüística. Entonces, eh, ahora bien, aquí la parte que no se entiende o que no quieren ver es que Canaán siempre fue un territorio de tránsito, o sea, de gente yendo y viniendo, y por eso todo el tiempo había semitas, cananeos, egipcios y hasta hititas, que eran de mucho más al norte, de Turquía. Ujú. Entonces, pensar en estos términos de que es un lugar y entonces nada más es un grupo y tiene que ser el grupo nativo y no me puedo salir de eso, es una tontería. Es no entender cómo eran las dinámicas sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas y hasta demográficas de la época. Ujú. Canaán es un territorio de tránsito de Egipto hacia el resto del mundo, entonces todo mitas, cananeos y todo bien. Ya, es que se escuchaba como robot. Ah, Sí, está fallando un sí, poco la la red. señal de seguir mal. Bueno, bueno, entonces te decía que sí,
O sea, son cananeos geográficamente, Ok, nada más. bien. Entonces, ese sí podríamos asemejar el fenómeno como lo que sucede con nosotros, con los hispanos, ¿no? Que están en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses por el territorio o se nacionalizan, pero pues vienen de aquí van de aquí de México. ¿Sería algo así como lo me platicaba de los cananeos o no? Bueno, mira, pues, si vamos a comparar el fenómeno estadounidense, el fenómeno hispano en los Estados Unidos, eso más bien se compara con la relación de los antiguos semitas con Egipto, Ah, ok. porque Egipto fue el Estados Unidos de su época. Entonces, Sí. por ejemplo, ahí eso, de hecho, este símil lo utilizo mucho para explicar por qué los egipcios no hablan de los israelitas en las épocas del Éxodo. En un principio, los egipcios ven a los cananeos, ya fueran cananeos o semitas, pero a la gente de Canaán la ven como extranjeros. Y Ujú. por eso, por ejemplo, va a haber una dinastía de faraones que tienen un origen semítico, que son los Ixos, e Ixos significa rey extranjero. Entonces, hay una época en la que todos ellos son vistos como gente ajena a Egipto. Pero después de que los Ixos son derrotados, Ahmosis empieza a conquistar Canaán. Las conquistas se van a continuar hasta el reinado de Tutmosis III, y Tutmosis es quien va a llevar todo el dominio egipcio casi hasta lo que actualmente es Turquía. Entonces, o sea, toda la costa del Mediterráneo. Entonces, todos los cananeos y todos los semitas que vivían en esa zona en Canaán quedaron bajo dominio egipcio. Tutmosis es como 150 o 200 años anterior a las reformas de Akenatón. Ujú. Y te decía yo hace rato que es en el marco de estas reformas de Akenatón que se genera una situación de inestabilidad política y a nivel de todo Egipto, en donde es más razonable identificar el éxodo, donde muy seguramente es la época en la que ocurrió el evento histórico que luego se pudo convertir en el relato del éxodo. Ujú. Ahora bien, para estas épocas, cananeos y semitas de Canaán ya no eran vistos como extranjeros. ¿Por Ujú. qué? Porque llevaban 2 siglos o más sometidos o siendo parte del imperio egipcio. Eran vistos como egipcios de clase inferior, pero egipcios. Ujú. Entonces, eso lo podemos demostrar sin ningún problema en que después del colapso de la dinastía 18, la de Akenatón, va a venir la primera dinastía ramésida, o sea, la dinastía fundada por Ramsés I, luego su hijo Seti I y luego Ramsés II. Bueno, los ramésidas eran semitas, igual que los Ixos, y tan estaban emparentados con los Ixos que Ramsés I y sobre todo Ramsés II van a reconstruir la capital Ixa que había sido destruida por los egipcios, que antiguamente se llamaba Avaris. Ujú. Aparte, por su etimología, podría ser hebrea. Avaris se llamaba la capital. Ujú. Bueno, los egipcios la destruyen, Ramsés II la va a reconstruir y la va a convertir en la ciudad llamada Ramsés, Pi Ramsés, ciudad de Ramsés, porque eran semitas. Nada más que para la época en la que Ramsés II tiene el poder, esos mismos semitas ya no eran vistos como extranjeros. Entonces, tú puedes hacer esa equivalencia con los hispanos y los estadounidenses ahorita. O sea, en otras épocas tal vez todos los hispanos eran vistos como extranjeros. Ahorita ya hay una gran cantidad de hispanos que ni siquiera ellos mismos se ven a sí mismos como extranjeros. Son gringos, son totalmente gringos. Ted Cruz, ¿no? Por ejemplo, el senador. O sea, más estadounidense que Ted Cruz no puede ser, pero es hispano. Bueno, ¿y qué? Los hispanos tienen una presencia tan larga y tan importante en los Estados Unidos que ya no existe esa diferenciación. Entonces, imagínate que Canaán fuera más bien un territorio como México. O sea, sobre todo te estoy hablando fíjate la diferencia de narrativas. Si yo soy mexicano, yo estoy en México y viendo cómo desde mi país mucha gente se va a Estados Unidos, pero no nada más mucha gente de mi país, también pasa por aquí una gran cantidad de salvadoreños, hondureños, panameños, venezolanos, etcétera, que quieren llegar a los Estados Unidos. Ajá. Entonces, si yo te lo cuento desde aquí, yo te voy a hablar de mexicanos, panameños, salvadoreños, hondureños, etcétera.
Voy a ser muy preciso en diferenciar a cada uno. Pero un estadounidense que está viendo que todos llegan desde México, ¿cómo te lo va a contar? Y bueno, ya este es tema de broma, ¿no? Que en Estados Unidos a todos les dicen mexicanos en algunas ciudades. O Ujú, sea, no importa si vienes de Panamá, de Honduras, todos son mexicanos. ¿Por qué? Porque todos llegaron de México. ajá, Entonces, fíjate, y eso hoy en día, que tienes toda la información disponible en Internet para investigar cuántas diferencias puede haber entre un mexicano y un hondureño, por ejemplo, si no, simplemente ve cuando juegan fútbol las elecciones, cómo nos ponemos mexicanos y hondureños. Y sin embargo, fíjate cómo hoy en día cambia tanto la narrativa dependiendo si te lo está contando un mexicano o si te lo está contando un estadounidense. Y en medio de todo eso están todos esos hispanos que independientemente de su origen, imagínate un hispano que ya es cuarta generación nacido en Estados Unidos. O sea, ya lo que menos le importa es su origen. Es gringo. Punto. Es gringo. Ahora, pone eso hace 3.300 años. O ujú, sea, por eso las narrativas son distintas. Por eso nunca te vas a encontrar en la evidencia arqueológica egipcia un relato que sea igualito al éxodo bíblico. O sea, porque ellos lo estaban viviendo y viendo de otra manera. Y por eso, cuando hablas de los cananeos, bueno, estás hablando de una mezcolanza de gente y resulta muy tonto intentar identificar cananeos autóctonos. ¿Qué es un cananeo autóctono? O sea, un autóctono es el que nació allí. Yo soy autóctono mexicano, pese a que mis ancestros no tan lejanos son inmigrantes que llegaron de otros lugares. Yo nací aquí, mis papás nacieron aquí. Entonces, ¿a qué te refieres con autóctonos? Bueno, este tipo de discursos, este tipo de argumentos con este tipo de gente, te digo, generalmente son porque quieren deslegitimar a los judíos, porque son antisemitas. Ya luego se esconden en esa tontería de no, 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 yo no soy antisemita, soy antisionista. Es lo mismo. O sea, cuando haces todo el desglose psicológico de este tipo de argumentos, se ujú. hace evidente que son simples y vulgares antisemitas. Y Sí, por eso toda esta necesidad de deslegitimar a Israel. Y aparte, por eso toda esta tontería de creer que la ciencia, la arqueología o la historia se hace para legitimar a Israel. No, se hace porque queremos saber qué pasó. Somos una extraña especie que está muy interesada en saber qué pasó hace, hace 3.000 años con sus ancestros. Pero nada más es sí. eso. Legitimar judíos o palestinos en este momento no es necesario. Pues son seres humanos, punto. Tienen derechos humanos, punto. Entonces, bueno, pero así es esta gente. ¿Qué te puedo decir? Claro, y es muy importante eso que toca Irving respecto a que cada quien pues contaba la su versión de los hechos, su verdad sobre X evento. Y muchas veces también perdemos el foco de eso y tomamos la versión de X, bueno, una versión de las que hay como la verdad absoluta y cuando ya no nos gusta y vemos que hay otra versión decimos, ah, esta sí es la correcta, pero en realidad como decía lo del sesgo de confirmación, yo creo que lo más sano que podemos hacer es ver los dos lados de la moneda y formarnos un juicio. Esto ante cualquier hallazgo arqueológico, cualquier teoría científica, etcétera, siempre ver como que todas las posibilidades para formarse un juicio más correcto. Claro, y siempre acordarse de una regla. Cuando la evidencia indique una cosa y tus ideas digan otra, lo que está mal son tus ideas, no la evidencia. No, Punto. así es. Bueno, pues Irving, muchas gracias por esta charla. No sé si quieras agregar alguna otra cosa aquí para... No, 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 agregar no, pero nada más pues sí recordarle a tu público, y al contrario, gracias por tu invitación, sí Gracias. recordarte a tu público esta cuestión. A ver, las ciencias bíblicas son una disciplina académica y no estamos intentando legitimar ni deslegitimar a nadie. O sea, en una formación humanista, de verdad, lo primero que entiendes es que todos los grupos humanos son legítimos, Ujú, no hay, eso no está en discusión. El conflicto entre israelíes y palestinos no es un problema de legitimidad, es otro tipo de problema. ujú. El conflicto entre Israel y los árabes, de hecho, por eso está muy avanzado, está solucionándose. Cada vez son más países árabes los que han firmado tratados de paz con Israel. O sea, es un conflicto, sí,
pero está en vías de solucionarse. Así que nada más ténganle fe a la diplomacia, ténganle fe a la gente que sí quiere que las cosas se arreglen. Está caminando, está funcionando. Ahora bien, en las humanidades no estamos para legitimar o deslegitimar a nadie. Estamos para discutir, cada disciplina tiene sus temas, las de historia, bueno, estamos para discutir qué pasaba hace 3000 años. Ahora bien, no se sorprendan de que haya diferentes hipótesis, no se sorprendan de que haya diferentes opiniones. Si algo no existe en el medio de las humanidades, sobre todo en temas de historia, son consensos. O sea, justamente nos preocupa mucho cuando llegamos a un lugar y encontramos que todos piensan igual, significa que solamente está pensando uno y los demás están obedeciendo. Y eso es fascismo. O sea, en las verdaderas humanidades siempre hay diferencias de opinión y se discuten, por supuesto que se discuten, por supuesto que hay desacuerdos, por supuesto que nos apasionamos y nos agarramos del chongo, pero aquí la regla para sustentar tu punto de vista son los argumentos. Y a mí, en ese sentido, me importa un rábano si el argumento viene de un judío. Pues evidentemente Davidovich es judío, ya ves que no estaba yo muy de acuerdo con él. Pero me importa un pepino si el argumento viene de un judío, de un cristiano, de un musulmán, de un ateo, o de un marciano, o de un pingüino. Me da igual. Lo que necesito escuchar es un buen argumento, bien sustentado en la evidencia. Entonces, a nosotros, en este medio, no nos espanta la diferencia de opinión. No nos espanta el debate. Es necesario. Es fundamental porque el conocimiento conciso, el conocimiento consistente, se va construyendo corrigiéndolo. O sea, la información gracias a la cual se inventó Internet y estamos teniendo esta sesión, no surgió a la primera. Quienes desarrollaron la tecnología para que tú y yo estemos haciendo esto, tuvieron que corregir sus hipótesis, sus mapas, sus diseños, sus programaciones, sus enchufes, cualquier cantidad de veces. Así es como avanza el conocimiento, corrigiéndose. Entonces, cuando te encuentras con un académico opinando lo contrario de lo que opinaba el año anterior, no te espantes. Tal vez nada más es un académico que encontró lo único que necesitaba para cambiar de opinión, una evidencia. Entonces, esto es normal para nosotros y no lo vemos como un defecto, al contrario, esa es la virtud de la academia. Cuando te encuentras con este tipo de discursos de no, es que lo haces para legitimar porque eres judío, porque eres sionista, porque eres masón, o sea, cuando te encuentras con todas esas descalificaciones que van contra uno como persona, no contra los argumentos, mira, ni caso les hagas. O sea, vuelvo a repetir, eso está de segunda división o de fútbol, de campos así perdidos ahí en medio de los camellones de las avenidas importantes. Eso es de un nivel que ni siquiera vale la pena tomar en cuenta y que por supuesto va a estar lleno de gente llena de prejuicios. Y se puede ver en comentarios como el que me leíste, ¿no? Prejuicios, racismo, envidia, frustración, antisemitismo, etcétera. Sí, siempre se van a querer justificar. No, yo no soy antisemita, soy antisionista. Es lo mismo. Pero bueno, entonces, las ciencias bíblicas son fascinantes. Pero hay que perderles el miedo porque las ciencias bíblicas no están para complacer la religión de nadie. En las ciencias bíblicas trabajamos con lo que hay y punto. Si hay evidencia, qué bueno. Si no la hay, ni modo. Hay que admitirlo. Entonces, las ciencias bíblicas no están para complacer a la religión de nadie. Dos, las ciencias bíblicas sí requieren de un esfuercillo ahí, un extra, un plus de estarle estudiando, de estarle machacando y de estarle entendiendo. Pero bueno, cuando uno les agarra el modo, son deliciosas. Les recomiendo mucho. Bueno, pues muchas gracias una vez más, Irving. Por aquí vamos a tomar en cuenta esos consejos. La gente que nos ha visto, esperemos que también puedan opinar allí en la caja de comentarios, dejarnos una opinión para mí o para el señor Irving y vamos a estarles atendiendo. Una vez más, gracias por aceptar esta invitación y pues ojalá Norma, próximamente me acepte otra. Ojalá después nos ponemos de acuerdo y prometo tener mejor lo de la conexión o revisarlo por lo menos para no andar sufriendo con esto. Pero prometido, lo volvemos a hacer cuando gustes. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a los que vieron este video. Nos vemos pronto aquí en este canal Fe Hebrea. Shalom.